Antes de adentrarnos en los modelos y los algoritmos de Machine Learning, es necesario que conozcamos algunos conceptos básicos. ¿Y qué hay más básico que tener una buena definición sobre qué narices es esto del Machine Learning? Muy bien, vamos a verla. Para empezar, cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de un sistema que tiene capacidad de aprendizaje. Esto es muy importante. ¿Y qué está aprendiendo nuestro sistema? Pues aprende a combinar los datos que le pasamos como entrada. Evidentemente, esto tiene una función y un objetivo. Este objetivo es que queremos realizar predicciones bastante acertadas sobre datos que nunca antes hayan sido vistos por nuestro sistema. Aquí es muy importante tener en cuenta el concepto de aprendizaje. ¿Qué es esto del aprendizaje? ¿Existen diferentes tipos? Pues claro que sí, vamos a verlos a continuación. Para empezar tenemos el tipo más básico de aprendizaje, que es el supervisado. Este aprendizaje contiene dos elementos clave que veremos a continuación. Estos son los datos y las etiquetas. Todos los datos que utilicemos en un aprendizaje supervisado diremos que están etiquetados. A continuación tenemos el ejemplo contrario, es el aprendizaje no supervisado. Nuestro conjunto de datos va a estar sin etiquetas, ningún dato va a estar etiquetado. Luego, el tercer ejemplo es una combinación un poco curiosa de estos dos anteriores y por eso le vamos a llamar semi-supervisado. ¿Por qué semi? Porque una parte de nuestros datos van a estar etiquetados, comúnmente una proporción muy pequeña, y la mayor parte de nuestros datos no van a tener etiquetas. Y finalmente tenemos aquí como al rarito de la familia, diría yo, que es el aprendizaje por refuerzo. Este aprendizaje consiste en un sistema que va tomando acciones y estas acciones generan una recompensa. En función de esta recompensa, nuestro sistema se irá actualizando y aprendiendo. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es centrarnos en el aprendizaje supervisado. Y vamos a ver un buen ejemplo de qué narices es esto del aprendizaje supervisado. Si nunca has oído hablar ni de los datos ni de las etiquetas y estás un poquito confundido o no tienes claro qué son estos conceptos, no tienes nada de lo que preocuparte, porque en la segunda parte de este vídeo nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar sobre ellos y veremos un par de ejemplos para clarificarlo y que no te quede ninguna duda. Pero espérate un momentito. Antes de pasar a ese tema, lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en el concepto de sistema de Machine Learning y lo vamos a hacer con un ejemplo. Veamos ahora un sistema de Machine Learning en el contexto de aprendizaje supervisado. Aquí tenemos una cajita en blanco que va a representar nuestro sistema. A la izquierda vamos a situar la entrada y a la derecha situaremos su salida. En la entrada vamos a colocar nuestros datos. En este caso queremos describir a una persona y lo haremos mediante su altura, su peso y su edad. Estos datos los vamos a introducir a nuestro sistema y este va a aprender a combinarlos y procesarlos de manera que genere la salida. En este caso podría ser hombre o mujer, ya he decidido que es un hombre. A esto le vamos a llamar nuestra predicción y recordemos que la predicción la hacemos a partir de los datos de entrada. Llegados a este punto, quiero que imaginéis que nuestro sistema tiene un profesor o supervisor. La función de este profesor es coger la predicción que ha realizado nuestro sistema y compararla con la etiqueta que venía junto a nuestros datos. Podéis ver este proceso como una corrección. En función de cómo de acertada sea la predicción, el profesor corregirá a nuestro alumno. El alumno, evidentemente, es nuestro sistema de Machine Learning y a partir de la corrección del profesor sabrá cómo debe aprender para hacer sus predicciones más acertadas. En caso de que la predicción sea correcta, el profesor le dará un positivo al alumno y le dirá: buen trabajo, muchacho. No obstante, en caso de que la predicción sea bastante regulera, cogerá del cuello y le hará ¡pum! Pasemos a hablar por fin de las etiquetas y las características. Vamos a empezar por definir las etiquetas. Veréis que la definición es bastante sencilla. Simplemente son aquello que intentamos predecir. O dicho en otras palabras, es lo que queremos acertar en la salida de nuestro sistema de Machine Learning. Por tanto, vamos a ver ahora tres ejemplos que podrían ser de la vida real. Imaginaos en el primer caso que tenemos imágenes de animales y queremos identificar si los animales que aparecen son perros o gatos, a través, por supuesto, de Machine Learning. En este caso, nuestras etiquetas simplemente serán o bien perro o bien gato. Muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo ahora muy similar.
Imaginaos que estamos procesando llamadas y lo que queremos saber es si estas llamadas son una buena intención, es decir, alguien conocido con el que queremos hablar, o simplemente es así un spam raro que nos quieren hacer una estafa. En esta situación, nuestras etiquetas simplemente serán o bien spam o bien no spam. El tercer ejemplo es un poco distinto. Imaginaos que ahora lo que queremos hacer es predecir el precio futuro de una criptomoneda para decidir si queremos invertir o no en ella. En este caso, las etiquetas pueden ser mucho más variadas. Por ejemplo, puede ser que el precio futuro sean 1.500 euros, pueden ser 100 euros, pero puede ser realmente cualquier abanico de números o de precios que nosotros nos podamos imaginar. 130,80, 2.500 millones. Es decir, tenemos todo un rango numérico cuyos valores pueden ser etiquetas. Vamos a pasar ahora a las características, el otro elemento clave en nuestro sistema de Machine Learning. Aquí la definición es un poquito más compleja. Empezamos por decir que son las variables de entrada de nuestro sistema. Esto ya lo sabíamos. También se representan como un vector de d elementos. Enseguida profundizaremos en este punto. Y finalmente, cada elemento contiene un valor para una característica en particular. Es decir, el primer elemento de nuestro vector puede hacer referencia a la edad, el segundo a la altura y el tercero al peso. Y todos nuestros vectores de características siempre seguirán este mismo orden. Veamos ahora una ilustración. Tenemos nuestro sistema de Machine Learning y le inyectamos un vector X, que tiene tres componentes, X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Antes de pasar hacia los ejemplos de etiquetas y características que os he prometido, necesito hablar un poquito sobre la notación y la nomenclatura matemática que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Vamos a empezar por la notación con las variables. Imaginaos ahora que tenemos una variable a. El primer caso es este que veis ahora aquí en la pizarrita. Es que a está en minúscula y no tiene ningún tipo de símbolo alrededor. En este caso vamos a estar hablando de un número escalar. Un número escalar lo vamos a definir con un valor y unas unidades. Por ejemplo, 25 años, 25 sería el valor y años sería la unidad. También podría ser 180 centímetros u 85 kilos. El siguiente caso, veis que ahora ha cambiado algo. Tenemos una A subrayada y esto es equivalente a tener una A en negrita. En ambos casos vamos a decir que esta variable es un vector, es decir, un listado de elementos ordenados. Como veis, este vector contiene tres elementos. También nos referiremos a ellos como componentes. Fijaos que en este caso hay solo tres, pero podrían haber 2, 5 o 5.000, ¿de acuerdo? Es un ejemplo particular. El último caso es que tenemos una A en mayúscula y subrayada con dos líneas. Es equivalente a tener una A mayúscula y en negrita. En este caso vamos a estar hablando de una matriz como la que podéis ver aquí en la pizarra. Vamos a ver este tipo de nomenclatura para nuestras variables, cómo se refleja en las etiquetas y características. Aquí tenéis el primer ejemplo. Cuando hablemos de una Y sin nada, sin ningún tipo de subrayado ni negrita, estaremos refiriéndonos a una etiqueta. Pero, importante no confundirlo con una Y con la barrita arriba. En este caso nos estamos refiriendo a la predicción de nuestro sistema de Machine Learning. En otros artículos, vídeos, en la literatura, es también común encontrar esta I y en vez de una rayita, el sombrerito, ¿vale? El triangulito. Esto puede ser una predicción o una estimación. Ambas situaciones, ambos casos son equivalentes. A continuación tenemos nuestra X. X va a ser siempre nuestro vector de características, los datos de entrada a nuestro sistema. Y por supuesto lo vamos a representar con una barra subrayado con una barra abajo o en negrita. Fijaos que dentro de este vector tenemos varios elementos. Estas son las componentes de nuestro vector. La primera será x0, continúa x sub 1 y la última será x sub d menos 1. ¿Qué es esta d? Pues muy sencillo, D es la dimensionalidad, una palabra que suena un poquito rara y quizás asuste, pero simplemente la dimensionalidad de nuestro problema es el número de elementos que tenemos en X. Si X se compone de X sub 0, X sub 1 y X sub 2, la dimensionalidad será igual a 3 porque tenemos tres elementos. Muy sencillo. Vamos ahora a pasar a ver unos símbolos matemáticos que también es importante que tengamos en cuenta porque serán muy utilizados. El primero es esta E, que es así un poquito extraña, y significa que pertenece, es decir, que algo pertenece a un conjunto.
Entonces, esto lo veremos ahora en nada con un ejemplo particular para que quede todo claro. El siguiente símbolo que vemos es esta R, así como doble, y significa que es el conjunto de los números reales, es decir, cualquier número racional o irracional. Los únicos que se excluyen son los números imaginarios. Por ejemplo, dentro de R se encontraría el número 10, el número 0,25, el número 23,82 e incluso el número pi o e, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora tenemos la misma R, pero también tenemos un exponente. En este caso es 3, pero podría ser cualquier número entero. ¿Esto qué significa? Significa que estamos en un espacio real de 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Ya veremos en nada un ejemplo donde aplicamos todo esto. Vamos a ver esta notación de aquí y vamos a traducirla a ver qué significaría. Tenemos que x, nuestro vector de características, lo sabemos porque está subrayado, pertenece al espacio R3. ¿Qué nos está diciendo esto? Que x es un vector que tiene 3 elementos y estos 3 elementos, todos ellos son valores reales, ¿de acuerdo? Y para terminar ya con esto, nos queda un símbolo que son esta especie de llaves. Estas llaves significan conjunto. ¿Qué significa? Pues veamos un ejemplo. Por ejemplo, nuestra etiqueta i dice que pertenece al conjunto de perro y gato. Esto lo que nos está transmitiendo, lo que nos está dando a conocer es que las etiquetas i solo pueden tomar el valor de perro o gato, ¿de acuerdo? Cuando i pertenece a un conjunto, solo puede tomar valores que pertenezcan, que estén incluidos en este conjunto. Vamos a ver ahora un par de ejemplos donde aplicaremos todo lo aprendido previamente. El primer ejemplo trata de diseñar un sistema de Machine Learning que quiere ser capaz de predecir el precio de una criptomoneda. Por tanto, las características que tendremos en este caso será un vector x igual a x1, x2. Y esto va a ser el precio actual de la criptomoneda y el precio que tenía la criptomoneda el año pasado. X, por tanto, pertenece a R2. X1 y X2 son valores reales y además siempre serán positivos. Por tanto, van desde 0 hasta más infinito, ya que el precio no puede ser negativo. Por otro lado, las etiquetas y serán el precio futuro, son lo que queremos averiguar o predecir. Y, por tanto, también es un valor real y positivo, al igual que las características va de 0 hasta más infinito. La dimensionalidad de este problema, D, va a ser 2, pues X contiene únicamente 2 características. Veamos ahora una interpretación geométrica. X puede tener los valores 150 y 125, por ejemplo, y podría ser 310, el precio futuro. X1 y X2 hacen referencia a los precios actuales y pasados. Trazamos un eje, el vertical será X2 y el horizontal X1. Aquí tenemos el centro de coordenadas y marcamos 150 y 125 en los ejes respectivos. Trazamos una línea paralela a X1 y luego otra X2 y unimos el punto de intersección desde el origen, generando un vector X igual a 150, 125. El espacio que veis en azul es la parte R2 positiva. En este espacio es donde van a existir, donde van a vivir nuestros vectores de características X. Vamos ahora a por el segundo ejemplo, que vais a ver que es un caso un poco distinto. En esta situación queremos clasificar si una persona es hombre o mujer en función de sus características, por supuesto. En este caso tenemos X, un vector de 3 componentes, que van a ser la altura, el peso y finalmente la edad de la persona. Por tanto, X va a pertenecer al espacio R3. X1, X2 y X3, por otro lado, van a ser valores reales y siempre van a ser positivos. No vas a pesar menos 10 kilos, por supuesto. La etiqueta, por otro lado, Y, pertenece al conjunto de hombre o mujer. Recordemos que esto significa que Y solo puede tomar uno de estos dos valores, ya que son los únicos del conjunto. Finalmente, la dimensionalidad es 3 por el número de características. Vamos a ver un caso particular de la situación que os acabo de comentar. X puede ser 180 centímetros, 85 kilos y 30 años. Y, por otro lado, será hombre. El primer valor es la altura, el segundo el peso y finalmente recordemos que tenemos la edad. Por tanto, esto implica que ahora vamos a necesitar 3 ejes en vez de 2. Vamos a colocar x1, x2 y finalmente x3.
En el centro tenemos la coordenada 0, 0, 0, nuestro origen. Vamos a marcar la altura en x sub 1, el peso en x sub 2 y finalmente la edad en x sub 3. Trazamos una línea paralela a x sub 2, luego otra paralela a x sub 1. El punto de intersección va a ser 185, 85, 0. A continuación una paralela a x sub 3 y en este punto lo vamos a unir con el origen de coordenadas mediante un vector. Este es nuestro vector x, 185, 85, 30. X, por tanto, es un vector en el espacio R3, por supuesto. En azul estamos marcando el espacio que os comento, la parte positiva de R3. Este espacio está compuesto o generado por los ejes altura, peso y finalmente la edad.